Edgar Rocha. Eres médico cirujano, es pediatra y es intensivista en pediatría. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Es la primera vez que está con nosotros. Es un gusto tenerlo. Doctor Rocha, Edgar Rocha. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la ONG Mano a Mano. Hoy yo les voy a presentar lo que es las infecciones respiratorias, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación. Esperemos que les sirva, enfocado tanto al área médica y obviamente van de la mano siempre enfermería, en este caso, para el manejo de todos nuestros niños, especialmente en este acápite que son las infecciones respiratorias altas y bajas en pediatría. Los objetivos de la presentación son conocer las infecciones respiratorias agudas, más que todo, tanto altas y bajas, conocer la etiología de cada una de estas patologías, reconocer cada patología que tendremos, conocer su manejo de estas patologías y también tener algunas consideraciones de enfermería para las distintas patologías. Dentro de lo que nosotros vamos a ver ahora, como introducción podemos mencionar que las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo de enfermedades de origen infeccioso que producen tanto afección de las vías aéreas del aparato respiratorio y tienen una duración menor de 15 días. Entonces, eso es lo que vamos a tener como introducción. Las diversas etiologías son, la mayor parte de las infecciones en pediatría, ya sean intestinales, ya sean respiratorias, son virales, por suerte. Pero a veces, pese a ser virales, abusamos del uso de los antibióticos. Después están en frecuencia bacterias, hongos y parásitos, los menos frecuentes a nivel respiratorio hablando. Los virus siempre van a encabezar entre un 45 a 77% en infecciones respiratorias agudas. Entonces, nosotros vemos aquí en la imagen que podemos tener todo lo que es la vía aérea superior. Algunos libros lo mencionan hasta la tráquea, lo que son las infecciones respiratorias agudas, altas, y otras o superiores a partir de la laringe, pero para fines prácticos a partir de la tráquea, nosotros vamos a tomar en cuenta como una infección respiratoria baja, ¿no? Más que todo los que afectan al parénquima pulmonar lo vamos a tomar como baja, ¿no? Entonces, las infecciones de las vías respiratorias altas son muy frecuentes en nuestro país. El año pasado ha sido un año muy atípico por la pandemia, donde los pediatras, los meses de marzo, abril, mayo, veíamos muchas infecciones respiratorias. El año pasado, por la cuarentena, nos han tenido a los niños encerrados, a todos en realidad, ¿no? Entonces, no hemos visto muchas patologías respiratorias, por suerte para nosotros, ¿no? En el sentido de que por el niño, el beneficio del niño. Dentro o fuera del año pasado, siempre cada año es las infecciones respiratorias una consulta muy frecuente en pediatría. Y será igual la parte anatómica igual que un adulto. No, a veces tenemos el concepto de que el niño es un adulto pequeño, pero no es así. Todos sabemos que desde la universidad, tanto en las diferentes facultades, enfermería y licenciatura en enfermería, nos preparan para ver que es otro campo la pediatría, ¿no? Y por eso debemos conocer desde su anatomía. Y las características fisiológicas del niño, ya sea porque está recién con su sistema inmune en maduración, porque tiene una respuesta inflamatoria por el tejido linfático, porque a veces todavía no está maduro los cilios o está adaptándose desde muy pequeñitos a la vida extrauterina, son más propensos a esto, a que nos lleven a unas infecciones respiratorias altas. Además, no olvidemos el anillo de Waldeyer, es el lugar asiento de numerosas infecciones, porque está en maduración lo que son las diferentes amígdalas, ¿no? Faringea, palatina, sublinguales. Entonces, nosotros debemos
saber que, como les mencioné, que en las épocas de otoño, por mayo, junio, la consulta es llena en los hospitales por estas patologías. Pero el año pasado, totalmente atípico, porque no han ido a las guarderías, no estaban en contacto con el factor de riesgo probablemente, entonces muy poco. Este año nuevamente por estos, como dicen los cochabambinos, estos vientos de agosto que se están olvidando que ha sido agosto y están viéndose hasta octubre, estamos volviendo a ver infecciones respiratorias. Pues es atípico totalmente el cambio climático y todo está haciendo que no sea tanto como dicen los libros de antes, ¿no? Porque ahora nuevamente estamos con infecciones respiratorias, ¿no? Y el hecho de que están saliendo más los niños y los papás, ¿no? El diagnóstico prácticamente es clínico. Clínico, rara vez pedimos apoyo de laboratorio, la mayor parte clínico, ¿no? El periodo de mayor incidencia es de entre los 2 a 6 años, generalmente porque ya va a la guardería, porque van al colegio, a la escuela, entonces por eso. La primera patología que vamos a ver es el resfrío o rinofaringitis, también llamado resfrío, como una infección más frecuente en nuestra infancia, ¿no? Tal vez muchos lo hemos tenido, las complicaciones que puede llevar a una otitis, sinusitis, afecta a cualquier grupo, pero más los niños pequeños. El contagio se produce por contacto directo, porque diseminamos por aerosoles, pero un poco ha bajado por estas medidas de seguridad que nosotros vemos en la niña acá. Los niños que están teniendo 1 año, 2 años, está en la cabeza de que ellos toda la vida han vivido con barbijo, porque ellos no tienen otra cosita en su cabeza. En cambio, un niño de 5 años, él vivía sin barbijo 5 años, y desde el año pasado le dicen para salir te pones barbijo. Pero los niños que están teniendo 1 año, 2 años, lo ven como algo normal, parte de su vida ya el barbijo y lavarse las manos y desinfectarse, ¿no? Entonces, siempre el hecho de entrar a la guardería, el clima, favorece a este tipo de infecciones. La mayor parte de la etiología son virales. El rinovirus para influenza, el virus sincitial respiratorio, influenzas, el adenovirus, enterovirus son y coronavirus. Antes de este COVID-19, ya el coronavirus, no se olviden que hay diferentes tipos de coronavirus. El COVID-19 tiene una característica especial por todo lo que ya conocemos, pero también ya había el coronavirus antes de esto, ¿no? Las que producen infecciones altas y bajas. En este caso, COVID-19 tiene la característica de producir baja, ¿no? Depende de la edad, la parte de la clínica va a ser a veces fiebre, febrícula, irritable, no quieren lactar, por la obstrucción nasal tienen dificultad para alimentarse, en el sueño aparecen algunos síntomas como vómitos, diarrea, entonces eso es muy importante y el cuadro generalmente dura unos 7 días, ¿no? Puede persistir hasta, a veces te queda como una tos que puede persistir hasta un mes, y los papás se preocupan, doctor sigue tosiendo, es por la agitación de las vías aéreas superiores, entonces todo eso hace que nosotros veamos en la preocupación de los papás. Es muy frecuente que vuelva a la consulta estos niños, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, nosotros debemos ver lo que es la clínica en los chiquitos más grandes también, ¿no? Entonces, hasta los adultos estamos con este problema de los resfríos, ¿no? En los niños más grandes hay rinorrea serosa, obstrucción nasal, molestias faríngeas, estornudos, puede haber hiperemia conjuntival, lagrimeo, ¿no? A veces es raro, es un diagnóstico diferencial con la influenza, por ejemplo, que tengamos cefalea, ¿no? Y pérdida del olfato y gusto, que también es una característica del COVID, ¿no? A veces algunos pacientes vienen y dicen, he perdido el olfato, el gusto, pero eso ya había antes del COVID, no, todo, no siempre, pero aquí en esta época, en el panorama que vivimos, debemos ser mal pensados y nomás descartar en la familia lo que es el COVID-19, ¿no?
Mialgias rara vez, es más en la influenza, las mialgias. No olvidarse que hay diagnósticos diferenciales como una sinusitis, rinitis alérgica, que sin ser infecciosas puede estar el niño todo el tiempo obstrucción nasal y con mocos, y algunas infecciones respiratorias del tracto inferior pueden producir. ¿Se puede complicar? Sí. Con otitis media, sinusitis aguda, catarro, sí. Lo que pasa es que a veces cuando viene con el pediatra los papás, no le va a dar nada, le damos paracetamol a un niño de 3 meses, solo eso. Entonces, ellos quieren que irse con el antibiótico, pero no el hecho de iniciar antibiótico antes que se complique va a prevenir, es peor a veces, porque acuérdense que nosotros tenemos, o este término de microbiota, que es flora bacteriana normal. Entonces, esta flora va a ser afectada por la parte del antibiótico. Y dar antibiótico hace que predisponga más bien a que tenga una infección, porque la microbiota se altera. Por eso, a veces tenemos que ver la cara de los papás cuando nosotros no damos antibiótico adecuadamente. Por lo tanto, el tratamiento está enfocado a lo que es un tratamiento sintomático. Depende de la edad. Paracetamol en menores de 6 años, sí o sí paracetamol. No ibuprofeno, por favor, no ibuprofeno y no antigripales. Los antigripales tienen efectos colaterales por la clorfeniramina, pseudoefedrina que tienen los antigripales. Estos nos van a producir lo que se llama sedación, a veces irritabilidad en los pacientes pediátricos especialmente. Incluso la literatura dice menores de 1 año no usar antigripales, ¿no? Entonces son estos los que hay en nuestro mercado. Lo más frecuente es que vengan con este restrolito, no es por hacer propaganda, pero no deberían darle porque tiene aspirina especialmente. Otra patología es adenoiditis. Es una afección de los adenoides, ¿no? Que se puede producir entre los 4 a 6 años. La hipertrofia aumenta durante las infecciones y suelen recuperar su tamaño al resolverse la infección. Esto es lo que se llama la parte de la hipertrofia crónica. Entonces los niños tienen dificultad para dormir, roncan, entonces por eso hay que tener también esos aspectos. Cuando nosotros examinamos los adenoides, no vemos. Si se ven en esta figura, aquí los adenoides están atrás, ¿no? Generalmente son normales y entra por las fosas nasales el aire y pasa sin dificultad. Pero cuando hay hipertrofia de estos adenoides, van a obstruir y eso es lo que nosotros vemos en una radiografía. Creo que es una de las pocas patologías, al igual que la sinusitis, que pedimos un apoyo diagnóstico. Las bacterias con más frecuencia para producir adenoiditis son el estreptococo del grupo A, el neumococo, Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenza, pero gracias a la vacuna, estos dos gérmenes, tanto el Haemophilus influenza como el neumococo, ya está, por lo menos ya no pensamos mucho en ellos. Acuérdense que la pentavalente tiene en su composición el Haemophilus influenza y el neumococo, que a fines desde el 2012, que estamos más o menos 14 en el país, vacunando contra el neumococo. Entonces, gracias a la introducción de estas vacunas, también cambia la etiología, ya no es tan frecuente como estos, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con rinorrea, fiebre, otalgia, otitis supurada, por lo que tienen secreciones, puede haber halitosis, tos irritativa y tos productiva. El diagnóstico se hace con esto, con la radiografía lateral. A veces puede haber a nivel timpánico líquido, ¿no? Moco en la pared posterior de la faringe también puede haber moco y uno sospechar. Este es el diagnóstico, ¿no? Hipertrofia de adenoides. Ven, esta columnita debería estar más grueso por donde está la flecha, pero en este caso está estrechado. El niño puede roncar en la noche, el niño puede tener un mal dormir, tiene que tener dificultad para respirar, entonces eso es lo que puede pasar. También dentro del tratamiento
puede hacerse lavaditos de las fosas nasales con el objeto de arrastrar el moco acumulado y liberar un poco las fosas, humidificar especialmente. Y el tratamiento, como es bacteriano, la etiología se da, como es el estreptococo, el neumococo, son sensibles a la amoxicilina, debemos dar tratamiento en base a la amoxicilina. Rara vez, cuando hay neumococos, son poco resistentes, usamos Moraxella catarrhalis, usamos amoxicilina con algún ácido clavulánico o sulbactam, ¿no? La dosis es de 80, 100, de 70 a 100, dependiendo de la literatura, miligramos kilo peso día, dividido en 2 dosis generalmente. El tratamiento quirúrgico es cuando el niño no puede respirar, le llevamos al otorrino cuando le hacemos la placa y pese al tratamiento antibiótico, no mejora, ronca, tiene dificultad para respirar, entonces en ese caso sí se hace la adenoidectomía. Entonces, cuando está totalmente obstruido, ronca, mal dormir, en esos casos sí debe causar. Otra patología en la cual debemos tener en cuenta en pediatría es la faringoamigdalitis. Esta es la imagen característica. Quédense con esa imagen en su cabeza, donde nosotros debemos ver este exudado purulento en ambas amígdalas, ¿no? Entonces, al tener este exudado, el diagnóstico ya está hecho y por un germen que es el estreptococo del grupo A. En la población es raro ver esto. A veces las mamás, los papás vienen a los 6 meses y dicen sus amigdalitas deben estar inflamadas. Acuérdense que las amígdalas empiezan a desarrollar entre el primer año de vida hasta los 2, 3 años. Por eso esta patología es rara en menores de 2 años. Puede haber, pero no es muy frecuente, ¿no? A veces las amígdalas desarrollan ya al año de edad, en ellos es. Ahora, una faringitis desde que nace puede tener el niño, pero faringoamigdalitis es cuando está desarrollado las amígdalas. Por eso es más frecuente en preescolares y las amígdalas pueden estar inflamadas, las faringias, las palatinas pueden estar inflamadas. En algunos casos está en los menores de 3 años por virus puede estar producido, ya en la edad escolar por la bacteria que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los adolescentes también hay que tener en cuenta otros gérmenes como el micoplasma y coronobacterio. El periodo de incubación es generalmente de 4 a 10 días del estreptococo. A veces los virus un poco más antes. Generalmente cuando tú das antibiótico y van a la guardería o un hermanito, generalmente al tercer día, cuando es la causa el estreptococo del grupo A, entonces puede ser que ya no sea contagioso. ¿Qué quiere decir? Viene un niño de 5 años, hoy día le diagnosticamos faringoamigdalitis pultácea y dicen, ¿será que puede ir a la guardería? Está yendo. Lo que tú tienes que hacer es darle el antibiótico y por lo menos 3, 4 días y ya no es contagioso ese paciente, ¿no? Por esta infección estreptocócica. El niño mayor puede presentar fiebre muy elevada, odinofagia, cefalea, malestar general, dolor abdominal, petequias. Miren cómo se ve en una viral petequias aquí y en una bacteriana la pus, el exudado purulento que se ve en las amígdalas, ¿no? Y en la característica para que ustedes diferencien. Abrí la boquita, papito, ay, mami, al bebé. Ya las mamás vienen con el diagnóstico, los papás. Está con puntos rojos en el paladar, están con pus en las amígdalas, entonces ya vienen con su diagnóstico. Y estas imágenes les tienen que servir a ustedes para el diagnóstico diferencial entre un exudado y lo que es unas petequias. Bacteriano, esto en su cabeza; viral, esto en su cabeza. Entonces, tengan en cuenta estas imágenes. El diagnóstico es prácticamente clínico. Rara vez pedimos diciendo que es resistente, rara vez pedimos cultivo del exudado. Entonces, eso es lo que hay que siempre. No se debe pedir cultivo de rutina. ¿Cuándo? Cuando no responde al tratamiento, cuando
cuando tú crees que es otro germen y no es el estreptococo, en esos casos debes pedir exudado. Ya vienen con su cultivo y te dicen, todavía en el mundo no se ha aislado ninguna cepa resistente de estreptococo del grupo A la amoxicilina. Ahora, de que un laboratorio te reporte y te diga resistente a la amoxi está mal, está muy mal porque sería la primera cepa y sería una publicación mundial. Entonces, no se ha reportado en el mundo todavía resistencia. Y por eso, cuando pensamos en estreptococo y decimos es otro germen o, digamos, es resistente, no es así tanto, no es. Entonces, debemos ser conscientes y decir que no. Podemos usar amoxicilina, penicilinas. Cuando son alérgicos, podemos usar lo que son los macrólidos, como la claritromicina, acitromicina. Cuando pensamos en otros gérmenes, amoxicilina más ácido clavulánico más IBL, que son inhibidores de beta-lactama, acompañados siempre de analgésicos y antitérmicos. Bueno, hasta aquí nos ordenamos. Rinofaringitis, adenoiditis, faringoamigdalitis, ¿verdad? Ahora vemos otra patología, faringitis. La mayor parte de esta patología es generalmente viral. Solo faringitis y no faringoamigdalitis es viral. Otra cosa que tal vez aquí me he olvidado es cuando el paciente tiene infecciones muy recurrentes, por lo menos 3 en 6 meses o 6 en un año, a veces sí hay que llevarle o mandarle al otorrino para que considere cirugía, especialmente en mayores de 5 años, no tanto en menores de 5. Sabemos que tiene 2 complicaciones importantes esta patología, ¿no? Son la fiebre reumática si no se trata adecuadamente y también la glomerulonefritis, que puede afectar a nuestro sistema inmune, tanto el corazón como el riñón respectivamente. También otra indicación de cirugía es que el paciente en la noche roncan, tienen un mal dormir, las amígdalas hipertrofiadas, aunque no estén con pus, igual tiene indicación, ¿ya? Entonces, en esos casos, tanto como médicos como enfermeras, debemos nosotros derivar al otorrino. Hablando de la faringitis viral, igual es un comienzo gradual dependiendo de qué virus es. El tiempo de incubación puede variar de 3 a 6 días. La característica es odinofagia, tos. Lo que nosotros en pediatría manejamos, que cuando tú tienes una faringitis viral y bacteriana, la faringitis viral te produce más tos que la bacteriana. Cuando tú ves pus exudado y solo tiene fiebre el paciente y no tiene tos, el papá te dice, pero doctor, no tenía ni mocos, nada, solamente con fiebre y dolor de barriga. Entonces, esa es la característica en las amigdalitis pultáceas. En cambio, en la faringitis viral tiene una tos irritativa, el paciente no puede dormir, está seco, es tos irritativa. Y el papá quiere que se le dé antibiótico, porque si no le va a dar antibiótico, no, a veces no nos entienden de que esa es viral y que va a pasar. Obviamente se puede complicar, también es una posibilidad que se puede complicar con pulmonía, bronconeumonía, con alguna otitis, ¿no? Pero no el hecho de dar antibiótico, vuelvo a repetir, va a frenar que se complique ese paciente. Más bien es contraproducente. Hay afectación de otras mucosas, por eso hay a veces conjuntivitis a nivel de los ojos, hay rinorrea, entonces porque afecta otras mucosas. Y también afecta el intestino delgado, el grueso, entonces por esto da diarrea también. Entonces el tratamiento es sintomático en base a paracetamol, ibuprofeno. No, aquí les voy a mostrar unas imágenes donde tenemos los adenovirus. Generalmente se producen en menores de 2 años, ¿no? La fiebre así rojo, la garganta, sus ojos con ojos rojos, ¿no? Entonces, en eso, el Coxsackie, las llamadas famosas serpanginas, ¿no? Las vesículas que produce también el síndrome mano-pie-boca y el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus que produce en niñitos grandes de 2 a 5 años, que igualito que el estreptococo del grupo A, las amígdalas se inflaman y parece que tuvieran pus.
Sin embargo, es este virus. ¿Cómo te das cuenta? También tiene hepatomegalia, esplenomegalia, ganglios a nivel del cuello. Esa es la diferencia con el estreptococo. Miren, este es un virus, ¿no? Entonces, aquí tenemos los adenovirus, el Coxsackie, el famoso, esto es enfermedad mano, pie, boca. Cuando tú ves vesículas alrededor de la boca, en la boquita, además en la mano, en el pie, a veces disemina un poquito más, a veces algunos colegas nos dicen, ah, no, esto es varicela, parecido a la varicela, así se pone. Eso se llama enfermedad mano, pie, boca. Es bien frecuente en los niños que están en la guardería. Estos son los famosos estomatitis herpética, que también hay que tomarlo en cuenta. A veces también el Coxsackie te puede dar este tipo de infecciones. El niño no come, totalmente irritable, lloroso, como decimos, le da mamitis, papitis, solo quiere estar en brazos de la mamá, del papá, a veces deshidrata, si está con leche materna, solo toma pecho. Y estas son las famosas, parece, si se acuerdan, les decía ver cuando hablamos de faringoamigdalitis pultácea, esto pero no es por el estreptococo, es por el Epstein-Barr o el citomegalovirus, pero más te produce el Epstein-Barr. Este Epstein-Barr, la característica es que no va a responder al antibiótico, va a tener fiebre hasta 10 días, aparte se acompaña de ganglios, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Tú haces serología y te sale que está con Epstein-Barr. El tratamiento es sintomático, no tiene tratamiento en base a antibiótico. Todos estos tienen tratamiento sintomático, paracetamol. Estos son las famosas serpanginas. El niño está así lloroso todo el día, babea, no quiere hacer pasar ni su saliva, mete su dedo como al querer rascarse, ¿no? Eso es característico. Los papás dicen, está con fiebre y se está metiendo su dedito, está babeando, tú ya en tu cabeza está herpangina, ves la garganta y es herpangina. Se rascan como si quisieran llegar ahí. Medidas de soporte, que no se deshidrate, analgésicos y antipiréticos. En estas patologías que hemos visto, ¿qué debe hacer nuestras colegas enfermeras, que son el pilar, son nuestra mano derecha, trabajamos juntos? En este libro, que es de Waley Watt, de Enfermería Pediátrica, cuarta edición, menciona estas consideraciones en el aspecto de enfermería. La atención de enfermería debe brindar un bienestar del enfermo, debe tranquilizar al papá, al niño, debe decirles viral, señor, o en caso de que sea bacteriano, también debe explicarle. Generalmente el mayor contacto que tienen confianza y a veces los papás se acercan, depende del nivel cultural, ustedes bien saben, y se acercan y tienen como que más confianza, salen del consultorio, no los entienden y pues, entran y les preguntan, doctorita, esto me ha dicho, doctorcito, al enfermero o a la enfermera o al licenciado o licenciada. Depende del nivel. Entonces, ¿estamos preparados como enfermería nosotros para explicar? Debemos estar preparados, debemos conocer estas patologías. Debemos decirle que debe tomar líquidos si no quiere cosas sólidas. Debemos mantener el ambiente húmedo, especialmente en los respiradores bucales. Orientar sobre el uso de solamente analgésicos y antipiréticos o también cuando tienen fiebre para que no le duela. Y el antibiótico, ustedes como enfermeras, colegas, enfermeras, que a veces el papá no sabe cómo preparar, hasta dónde pone agua, cómo debe darle. En eso nos apoyan a veces, porque en la consulta nosotros explicamos y no, recogen de la farmacia, hasta dónde debo poner la agüita, cuántos mLs, todo eso son nuestras manos derechas. Y lo más importante, decirle que si inicia hoy día un antibiótico, debe completar mínimo 7 días. No se vale un día, está mejor, ya no tiene fiebre, al segundo día suspender. No se vale eso. Tienen que orientar como enfermeras y decir que no se puede suspender. En caso de que el paciente sea operado, faringoamigdalitis o adenoidectomías, entonces debemos tener los cuidados postquirúrgicos del sangrado. Las enfermeras son las que nos dicen, doctor, no lo veo bien a ese paciente, creo que está sangrando, lo veo pálido. Entonces nos alertan a enfermería. Otra patología de vías respiratorias altas son las sinusitis. Es la inflamación de todo lo que son los senos paranasales. Acuérdense que cada uno de estos senos
tiene diferentes tiempos de desarrollo. Los últimos en desarrollar son los senos frontales, más o menos a los 8 años, a 10. Por eso el adolescente cuando está ahí cambia de cara, porque todavía desarrolla los senos frontales, ¿no? Los que vienen ya más desarrolladitos son los maxilares desde la lactancia. La etiología es bacteriana, generalmente el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, pero como ya les dije, estos dos gérmenes están como quedando a un lado. Acuérdense que tenemos la vacuna contra el neumococo, tenemos la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, pero no contra los no tipificables. Estos no tipificables son otro tipo de cepas. Entonces, en este caso, moraxela no hay vacuna, debemos pensar. Estreptococo beta hemolítico no hay vacuna, debemos pensar. Todavía si el niño no ha recibido, ¿no? Entonces, los virus también producen, son una patología frecuente. Mocos, en un principio rinorrea, luego es purulenta, luego puede asociarse tos por descarga retronasal, puede asociarse como los senos frontales maxilares que pueden producir cefaleas, fiebre y respiración maloliente. Le huele feo la boca, doctor, y vienen con eso y debemos revisarle habitualmente y diagnosticar lo que es la sinusitis. A veces puede debutar como un resfrío y se nos complica con una sinusitis o una otitis. Esta es una radiografía de senos paranasales. Aquí vemos, los senos se deben ver negros. Aquí se ve el seno maxilar izquierdo, más negrito, aquí totalmente ocupado de secreción. Los frontales todavía no han desarrollado en este niño, debe tener menos de 5 años, 6 años. Los maxilares también están ocupados, entonces depende de eso. Tenemos que hacer el diagnóstico y debemos tener en cuenta si llega. Rara vez pedimos tomografía, aunque la literatura dice que el diagnóstico debe hacerse con tomografía, pero ¿qué papá va a querer hacerle tomografía si es radiación y todo? A veces con la sospecha pura clínica y apoyo de un estudio radiológico iniciamos tratamiento. Miren aquí está más negrito y aquí está opacificando, eso es por líquido. Aquí tenemos un estudio más sofisticado, tomografía. Las complicaciones de la sinusitis son una celulitis periorbitaria, por continuidad, por las arterias, puede producir osteomelitis, afectación del hueso. Recién nomás vimos de una colega, estaba con sinusitis. Siempre de los colegas, tanto médicos e enfermeras, se complican. Factor de riesgo creo que es que seamos entre colegas, se complican. Hay que tener como que más cuidado. No se olviden que también se puede complicar por continuidad con meningitis, absceso cerebral. Si el niño empieza a tener fiebre, convulsiona, no se olviden en estos diagnósticos y hacerle una tomografía, ¿no? La celulitis periorbitaria y orbitaria son complicaciones. El tratamiento es antibiótico, aparte de las medidas de mucho líquido. Podemos usar de primera instancia amoxicilina, si pensamos que es otros géneros amoximas, ácido clavulánico, o cefalosporinas de tercera o segunda vía oral, ¿no? Las consideraciones en enfermería de la sinusitis es orientar a los padres sobre la limpieza nasal que enseña a los niños a sonar, cumplir el tratamiento antibiótico, adecuada nutrición y hidratación, especialmente la hidratación para evitar que se acumulen los mocos, que no sean tan densos, y prevención. ¿Con qué previenen las enfermeras? Siempre orientar sobre las vacunas, ver la cartilla de vacunas y decirle, te falta tal vacuna, te falta neumococo, te falta hemófilus, tu niño puede enfermar de meningitis, de sinusitis, de otitis por estas bacterias. Una patología más frecuente también, otra vía respiratoria alta, son las laringitis, que afecta especialmente las cuerdas. Aquí ven qué bonito se ve la laringe, pero esto cuando se inflama se cierra y apenas entra el aire y por eso el niño, se han escuchado o han visto, apenas respira o tiene una tos perruna, ¿no? Y esa laringe se va a cerrar y no permite, acuérdense que la laringe está ahí antes que la tráquea y no permite la entrada del aire. Generalmente había una patología que se llamaba epiglotitis, que afectaba la epiglotis. Gracias a la vacuna
ya no vemos esto, la vacuna contra hemófilos influenza que está en la pentavalente. Lo que más vemos son las laringotraquitis o las laringitis que de característica viral, el tipo 1, la parainfluenza, influenza, adenovirus, virus sincicial, enterovirus, rinovirus y metaneumovirus. Esta epiglotitis, generalmente el paciente se veía mal, con fiebre, tóxico, como decíamos, un babeo, no podía hablar, babeaba y adoptaba una postura de posición para que busque la dificultad, evite respirar con dificultad. Un aspecto tóxico llamamos, pero por suerte ya no vemos. ¿Por qué? Por las vacunas que están cambiando la historia de las enfermedades. Lo que sí vemos este club, ¿no? Con tos perruna, estridor, como ya, y es viral. Por lo tanto, como es viral, debemos hacer un tratamiento sintomático. En esta laringitis, cuando el paciente llega con tos perruna, nunca examinen la garganta. No. El papá, a veces decimos, no, señor, está con laringitis, le escuchas el pulmón, manténgale lo más tranquilo posible. Cuando llora el niño, le examinas la garganta, puedes producirle paro respiratorio por reflejo vagal. Nunca examinen la garganta si ven a esto. Le dicen, después lo voy a examinar, le explican, no hagan esto, no pongan baja lengua, por favor. Nosotros tenemos en esta laringitis escalas para ver si está muy mal. Por ejemplo, aquí va la puntuación del 0 al 3. Si ese estridor es grave, apenas ahí respira, tiraje subcostal, marcada disminución, si no, este paciente está totalmente grave, altera el sentido del sensorio y todo esto, entonces es importante que nosotros veamos estos aspectos, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es sintomático y buena hidratación, oxígeno y debemos nebulizar tanto con adrenalina como podemos ponerle un antibiótico. Solo está indicado en la epiglotitis. Corticoides está indicado en la laringitis, ¿no? Entonces, el manejo en una laringitis es de acuerdo a cómo está. Puede ser ambulatorio si el paciente está con leve, con dexametasona o prednisona. O si ya es moderado, lo puedes tener en observación, en la emergencia, hasta que vaya mejorando un poco el paciente, ¿no? El severo sí o sí lo tienes que internar, lo puedes administrar adrenalina en nebulización y dexametasona. ¿Qué hace la enfermera en este? Debe apoyarnos y decir, por favor, no le irrite, lo más tranquilo posible, y que lo nebulice en brazos de la mamá. Hay que revisarle en brazos de la mamá, apoyarnos en el manejo, oxigenoterapia, tranquilizar al niño y a la familia, que no esté ansioso, la postura del niño, que esté cómodo, que nos ayude a monitorizar con el pulsioxímetro, la tranquilidad que debe dar la enfermera, el enfermero hacia la mamá, hacia el papá, hacia la paciente. Todo para aliviar el estrés del niño que está viviendo ese rato, tanto por ¿no? Llega el paciente, no lo examinas la garganta, pero le escuchas el pulmón. Tú crees que está con laringitis, le nebulizas con adrenalina, pero tiene que ir acompañado de un inyectable como es corticoide en base a dexametasona, porque la adrenalina tiene una duración de solo 2 horas. Va a mejorar su disfonía, su estridor, pero el efecto en 2 horas y otra vuelta. Entonces, para eso tienes que administrar corticoide y el corticoide va a estar actuando poco a poco y cuando ya va a estar terminando el efecto de la adrenalina, entonces el corticoide ya te va a aliviar más y ves tú eso. Puedes tener una observación 2, 3 horas. Si es necesario otra nebulización, lo puedes hacer y ver siempre. La vigilancia continua por parte de enfermería es importante, muy importante. Y tener el equipo de intubación. Si tú vas a pedir alguna radiografía, un equipo, siempre acompañar enfermería a rayos X, acompañar a los procedimientos, no dejar solo al paciente, ni al papá ni a la mamá junto con el paciente. Tranquilizar lo más importante, ¿no? Como les decía, acompañar. Esta es la última patología a nivel del sistema
de las vías respiratorias, una otitis media. Probablemente muchas enfermeras, muchos médicos hemos visto el exudado por oído. Antes que esto hay otalgia, fiebre, vómitos, puede haber otorrea y lo último es el exudado por el oído. La mayor parte son de tipo bacterianos, muy pocos son virales. El estreptococo, neumonía, el hemófilos influenza y la moraxela son los que producen. Menos frecuente el estreptococo del grupo A, estafilococo. Si tú tienes opción a hacer cultivo de esa secreción antes de iniciar antibiótico, lo puedes hacer. Depende de dónde nos encontremos. No todos trabajamos en un tercer nivel, segundo nivel. Podemos trabajar en un primer nivel. Entonces, tampoco trabajamos cerca a la ciudad. A veces trabajamos a 6, 8 horas de la ciudad, pero nos llegan estos pacientes con otitis supurada. El SUS tiene estos medicamentos, cubre amoxicilina más ácido clavulánico, tenemos amoxicilina en el SUS. Todo depende de que nuestros administradores soliciten nuestros medicamentos del INAME, siempre basados en eso. Sirve para manejar todo esto. Cómo se presenta el niño, llora de nada, guau, guau, y a veces también no siempre vemos esto. En campo, por ejemplo, cuando yo hice, no teníamos un otoscopio, ¿no? Entonces, no estamos equipados totalmente a veces. Lo ideal es ver siempre el oído. A veces cuando vemos, no se ve porque los oídos están llenos de cera. Entonces, ¿cómo nos podemos? Miren, esto es un tímpano donde se ve especialmente un poco inflamado aquí alrededor. Lo que se debe ver es el cono luminoso. Cuando no tienes otoscopio y tú estás sospechando que es una otitis, puedes aplicar el signo del trago. Aquí a nivel del trago le aprietas, sin que el niño esté llorando, le aprietas y llora, ahí empieza a llorar, está cursando con una otitis. Eso se llama signo del trago. Miren los diferentes tímpanos, aquí está el cono luminoso, aquí hay vesículas, burbujas, hay todo tipo, ¿no? Esto es lo que vemos cuando está inflamado. Esto ya te habla de otros gérmenes más raros, pseudomonas. Entonces, tú tienes que examinar, pero como les digo, no siempre tenemos otoscopio, perforado aquí el tímpano, tampoco se ve tan bonito como aquí. A veces está lleno de cera, no vemos y tenemos que ser honestos. Señora, yo sospecho que está con una otitis, pero no veo, porque hay niños que no limpian adecuadamente, lo ponen los papás el cotonete, más bien lo producen mayor taponamiento. Los virus tienen tratamiento o curan espontáneamente, el tratamiento sintomático en base a analgésicos y especialmente el antibiótico. Amoxicilina más ácido clavulánico de preferencia se inicia. Si no tienes eso, amoxicilina, tenemos también cefalosporinas de segunda generación o de primera generación, cefalotina, es la que cubre, creo, el INAME, y como mínimo 10 a 14 días el tratamiento. Analgésicos, complicaciones, mastoiditis, meningitis. ¿Cómo prevenimos? El neumococo está acá, la vacuna, y en la penta está el hemófilos influenza. Entonces debemos evitar. ¿Qué nos deben ayudar nuestras colegas enfermeras? Saber que la complicación de las infecciones de las vías respiratorias superiores es una otitis. Por lo tanto, si está cursando con un antecedente de resfrío hace 10 días y viene con dolor de oído, sospechen de una otitis. Lo más importante, aliviar el dolor y pónganle analgésico o denle vía oral al niño. Duele, no sé si nunca han sufrido un dolor de lo horrible. Decir que cumple el tratamiento, no aplicar gotas porque puede estar perforado el tímpano. Tratar de que cubra los oídos con algodón. Entonces, evitar y darles unas clasecitas de limpieza sobre el uso del cotonete en los niños que están sanos. La prevención en base a vacunas. Revisar siempre la cartilla. Bueno, ya casi para terminar, vamos a entrar, creo que me queda 10 minutos, 15 minutos. Las dos patologías del parénquima pulmonar más frecuentes en niños, que son las bronquiolitis, es totalmente etiología viral. Todo niño que silba menor de 2 años es bronquiolitis hasta demostrar lo contrario. Tenemos un niño de 1 año, viene hoy día a la consulta con tos, escucha sibilancias
y es su primer episodio, probablemente sea una bronquiolitis. No es asma, difícil diagnosticar asma hasta los 5 años. De que puede debutar desde esa edad, pueden debutar, pero general. El hecho de tener papás fumadores, el hecho de ser menor de 12 meses, el hecho de asistir a las guarderías, todo eso, el hecho de que no estés con leche materna, el hecho de haber nacido con bajo peso, el hecho de vivir en un lugar hacinado, es predisposición a que tú tengas esta bronquiolitis. La mayor parte son de etiología viral, raro que sea bacteriano, pero estas bacterias generalmente se producen por sobreinfección. El virus más frecuente es el virus sincicial respiratorio, en un 75% de los casos puede producir adenovirus. Antes del coronavirus, este adenovirus era el más fregado, el virus sincicial, hasta un mes, los que causaban mayores decesos en niños, mayor mortalidad, producen, ¿no? Pero con esto del COVID, todos se han olvidado de esos otros gérmenes y todo es COVID a veces, ¿no? Entonces, el virus de la hepatoinfluenza, influenza y los coronavirus, metaneumovirus también. Acuérdense que afecta al árbol bronquial, especialmente a los más pequeños, donde produce inflamación y secreciones. Puede comenzar por un resfrío y va a evolucionar tos seca, irritabilidad, anorexia, no quiere comer, vómitos, fiebre también, y los síntomas progresan hasta empeorar. Y a la exploración física el niño está con datos de dificultad, retracción subcostal, puede estar polineico, taquimneico, a veces cianosis, aleteo nasal, tiraje, entonces es importante. Y a la auscultación, sibilancias en la mayor parte, ¿no? Y rara vez crépitos, pero eso es. ¿Cuándo indicas hospitalizar? Cuando el paciente está tóxico, no quiere alimentarse, está deshidratado, entonces necesitas ponerle en ayuno y hidratarle. Dificultad moderada, grave, hipoxemia, le pones el oxímetro y está desaturado en 85, necesita oxígeno. Apneas y padres que no pueden cuidar en casa. Yo trabajo tú también, o padres, o puede vivir viene del campo, ha venido en Chapare, alguna vez me tocó que salen de ahí de las comunidades que se llaman Patiño, Bolívar. ¿Cuánto? Desde las 4 de la mañana, el doctor, 10 de la mañana llegaban a Villa Tunari. Entonces, en estos pacientes no los puedes mandar, no puedes decir, no tomes su paracetamol, sino que los tienes que internar por lo menos un día, 2 días, hasta que mejore el paciente, ¿no? En los pacientes que tienen bronquiolitis no severa hay que darles un apoyo ambulatorio en base solamente a analgésico, paracetamol, ibuprofeno, no antigripales, nada, ¿no? Entonces, eso es este círculo de mantener hidratación, aliviar la congestión y evitar la progresión de la enfermedad o alertar sobre el progreso de la enfermedad a los papás también es importante. Empieza a respirar como cansado, no quiere lactar, está agitado, le tienen que decir que vuelva, ¿no? Todo eso hay que ver de acuerdo al curso de la evolución, las técnicas de aspirado de la nariz, tiene que alimentarse bien, hay que evitar descongestionantes, ¿no? Evitar antitusivos. No se debe usar antitusivos en niños, no está indicado, no se debe tratar el síntoma, se debe tratar la enfermedad y cuándo retornar al centro. Miren, el primer diagnóstico que uno piensa cuando escucha pulmones silbar es asma. Pero en todo menor de 2 años, bronquiolitis, pero no olvidarse de estas otras patologías, neumonías, cuerpo extraño. No se olviden que los niños menores de 2 años pueden ponerse cuerpos extraños y producirles obstrucción, sibilancias, ¿no? El tratamiento, lo más importante, tranquilizar, hidratar, analgésico o antipirético si está con fiebre, no descongestionantes. Y si va a requerir oxígeno, dependiendo cuánto está saturando, las puntas nasales saben que da FiO2 de 40% máximo, el medio ambiente tiene un FiO2 de 21%, entonces si está desaturando, si requiere puntas nasales o requiere mascarilla con reservorio, dependiendo de la causa. ¿Cómo nos apoyan nuestros queridos colegas enfermeros o enfermeras? Viendo que no tenga signos de dificultad respiratoria, al internar deben monitorizarle, deben ayudarnos, que deben internar en un área de infecciones respiratorias agudas. Antes del COVID, estas infecciones intrahospitalarias por
virus sincitial respiratoria muy frecuente. Entraba un niño con diarrea, al lado entraba un niño con bronquiolitis que estaba con virus sincitial respiratorio, a los 2 días el otro niño que estaba ahí con diarrea alta y regresaba al día siguiente con bronquiolitis, o antes que se vaya ya tenía cuadro. Entonces es importante que las enfermeras tomen en cuenta esto, que pongan todas las infecciones respiratorias en un lado y que cuando entren a tus cuartos se protejan también, que nos ayuden a canalizar para hidratar, la oxigenoterapia y medidas de protección, especialmente en época de pandemia. ¿Perdón? Sigo, ¿verdad? Tengo 10 más. Sí, doctor, puede continuar. Adelante, doctor. Sí, era un participante que estaba con micrófono. Ya. Tenemos la última, para no cansarles, la neumonía. No se olviden que es una infección de una inflamación del parénquima pulmonar. Acuérdense de estas imágenes, ¿no? Corresponde al compromiso inflamatorio infeccioso de todo lo que es el parénquima pulmonar hasta los alvéolos y desde la vía distal, ¿no? Como se puede ver en las imágenes. Debemos definir aquí 3 aspectos. Hay un aspecto que se llama neumonía adquirido en la comunidad. Eso es lo que nos toca ver en los centros primarios, en primer nivel, segundo nivel. Ya cuando se interna el paciente, aparece lo que se llama la neumonía asociado a la atención de salud. Antes decíamos neumonía adquirido en el hospital, pero ustedes ahora saben que se dice infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, cuando el paciente ha entrado sin neumonía, sin cuadro, 48 horas después de ingresar al hospital o 10 días después de haber sido de alta, se considera una infección de causa intrahospitalaria. Y en terapia intensiva nosotros vemos esto, las neumonías asociadas al ventilador. Estas son las peores, porque los gérmenes son multiresistentes, tenemos que usar antibióticos de amplio espectro. Epidemiológicamente es una causa de mortalidad. Antes de la pandemia del COVID, el 2015 se ha reportado que la neumonía ha matado 920.136 niños menores de 5 años, ¿no? Que supone más o menos 15% de todas las defunciones en niños menores de 5 años en todo el mundo. La neumonía afecta a niños en todo el mundo, ¿no? Más en los países subdesarrollados. En nuestro país tenemos lo que se llama la vigilancia epidemiológica, que se llaman hospitales centinelas, donde toman cultivos, radiografía. En Cochabamba son 3 hospitales, el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarruel, el Hospital de Ibuelo y el Hospital Albina Patiño, y ellos son los que van a ver qué cepas son las que están en nuestro medio. ¿Para qué? Para mejorar la cobertura de esta vacuna, de la vacuna del neumococo. Vean que aquí las diferentes cepas coinciden con la vacuna. Estos son los serotipos más frecuentes que producen infecciones respiratorias bajas, más agresivas de los neumococos. Y sí hay, ¿no? Estamos cubiertos. Y aquí tenemos cuáles son las cepas aisladas en estos programas de vigilancia que tienen nuestros diferentes hospitales centinelas. La etiología puede ser igual viral, bacteriano, dependiendo la mayor parte en menores en 3 semanas. Hay que pensar que son Streptococcus agalactiae, que es un germen de la mamá, listeria, enterobacterias, ¿no? No hay que dejar de pensar en citomegalovirus, de 3 semanas a 3 meses, clamidias, virus respiratorios, el neumococo, el Streptococcus aureus. A veces los que no tienen vacunas aquí, el Haemophilus influenza, de 3 a 4 años, virus respiratorios, pero el más frecuente sigue siendo el neumococo, pese a que ya estamos con vacuna, el Haemophilus influenza también, el neumococo, tuberculosis también tomamos en cuenta, y en los niños mayores de 5 años ya podemos pensar en lo que son los atípicos, lo que se llama micoplasma neumonía, clamidia neumonía, y también sin dejar de pensar en el neumococo. Hay otro tipo de neumonía especial que es por broncoaspiración. Esta es la característica radiológica, y ya es otro tipo de bacterias en los anaerobios de la cavidad bucal
y en este tiempo de pandemia no dejar de pensar, todo niño tiene COVID hasta demostrar lo contrario. Mínimo, si tiene cuadro agudo, antígeno nasal, si tenemos acceso a realizar PCR en los niños, podemos hacerlo también. Es mejor pecar de exagerados, tomar la muestra y decir no es COVID, ¿no? No debemos dejar de pensar que estamos en pandemia y que puede existir que los papás pueden llegar a contagiar. La patogenia va a ser que todos los niños por estas bacterias y la respuesta inflamatoria disminuida y todo eso va a hacer que tengan a nivel de las vías aéreas inflamación y va a ser aumento de la resistencia, obstrucción, atrapamiento aéreo y va a haber una alteración de la ventilación, perfusión para que haya una hipoxemia. El síndrome clínico lo podemos dividir en un aspecto general, cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia, mala tolerancia, fiebre, que es la manifestación más frecuente. Y un factor de predictor es que la taquipnea, si un paciente está respirando rápido, lo más probable es que esté con una neumonía. Se ha visto en los estudios que en los niños que tienen taquipnea, más fiebre y auscultación de estos otros aspectos clínicos, sí en la radiografía se ha visto que efectivamente están cursando con neumonía. Debemos saber los valores de la frecuencia respiratoria por edad. Aquí vemos que tenemos en lactantes menores de un año de 30 a 60, si respira 80 ya es un pronóstico. Aquí un niño de 4 años que respire más de 60, por ejemplo, ya es taquipnea. Entonces debemos tener estas tablitas en nuestras emergencias o en nuestros consultorios para ir monitorizando. La radiografía es un apoyo diagnóstico, no debemos olvidarnos que pueden haber diferentes, ¿no? Como aquí una neumonía que es a nivel del lobar superior derecha, otro tipo de neumonía, ¿no? Segmentaria axilar, siempre API posterior, ¿no? Cuando existen dudas. Miren aquí, en este caso pareciera que no hay neumonía, pero aquí es retrocardíaca. Esta imagen donde estoy con el mouse es retrocardíaca izquierda. Ven, a veces hay que pedir una lateral y ustedes ven el corazón aquí adelante. Este es el corazón en una lateral y aquí está la neumonía. Entonces, si hay dudas, pidan lateral. No se hagan lío. Vean, ahí están las neumonías en las diferentes proyecciones, ¿no? Entonces, siempre vean cuándo pedir laboratorios para ver si el hemograma es viral o bacteriano, cuando hay dudas, cuando se interna el PCR, procalcitonina, es importante. PCR no es el PCR del COVID, es proteína C reactiva. Para el COVID pedimos lo que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que también se llama PCR, ¿no? Su sigla abreviada. Entonces, esto es el PCR que se llama proteína C reactiva. Si está elevado, lo más frecuente es que sea una infección bacteriana. La gasometría en los hospitales de segundo y tercer nivel, a veces tenemos acceso en un primer nivel raro, pero eso. ¿Cómo es el tratamiento? La enfermera nos ayuda. Doctor, ha llegado un paciente en pesaje. Ellas nos alertan cuando están con dificultad. El ABC, no se olviden, vía aérea, respiración, circulación. Siempre hay que evaluar, identificar e intervenir. La primera evaluación ya la enfermera, lo desvisten para pesar y nos dicen, doctor, lo veo dificultad, atiéndale a este paciente primero, aunque reclamen los otros papás. Entonces, siempre el triángulo de valoración pediátrica. Aquí no tocas al paciente. Tú tienes que ver desde el aspecto, respiración, circulación y ver en qué parte está afectado la parte si tú ves que la apariencia está normal, la respiración está normal, es un fallo respiratorio y tienes que alertar al paciente y hacer la evaluación primaria en base al ABCDE. El ABCD, la vía aérea, ver que el niño esté respirando bien, acomodar, que tenga secreciones, darle oxígeno, abrir la boca a veces cuando están y si es necesario interrumpir para intubar. A veces bolsa mascarilla, la respiración, ver que esté saturando bien, mayor a 92% en nuestro medio, si requiere oxígeno, dar los diferentes aspectos, los diferentes, ¿cómo se llama? Los diferentes aparatos
para darle mayor oxígeno como puntas nasales, mascarilla. Aquí vemos el video de una niña que llega a la emergencia y vean. Otra cosa que ustedes ven ya está con oxígeno, saturando 70. Y ven la piel, está hipoperfundida. Esto se llama piel marmórea. Miren aquí. O sea, no solo le está afectando lo respiratorio, ya está con hipoxia a nivel cerebral, ya ni llora la guagua, está perdida, obnubilada, somnolienta. Y la piel está totalmente reticulada. Eso quiere decir que hay hipoperfusión en la piel ¿para qué? Para irrigar los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? El cerebro y el riñón, para que no miren cómo la piel reticulada, piel marmórea. Nosotros vemos este tipo de pacientes. Cuando tú encuentras este tipo de pacientes, tienes que intervenir inmediatamente, ponerle oxígeno, ¿no? Darle adecuadamente. Si tú tienes sospechas de un neumotórax, atención, también tienes que intervenir. Muchas veces esto nos han enseñado en las emergencias, funcionar con granulitas y tener a la vista. Circulación afecta también, tener estas tablitas para tener en cuenta cuáles son los valores. Por ejemplo, en un niño que tiene 5 años, la presión arterial es 70 más edad en años. 70, edad en años 5, por 2, 10. Si el paciente que tiene 5 años, su presión arterial está menos de 80, entonces ya es hipotensión. Tienes que pasarle líquidos y ver que no le ha afectado, como han visto en la imagen del niño, que ya tiene déficit neurológico con la escala de Glasgow u otras escalas. Y otro examen sin ropa. Terminas eso, no se te ha pasado algo, tienes que ver que no esté con otros datos, con dificultad, retracción, si no necesita valoración por terapia, referencia inmediata, y esto es lo que nos tiene que ayudar. En un tercer nivel sí tenemos, en un primer nivel hasta un oxímetro nos cuesta conseguir, ¿no? La evaluación terciaria es cuando pedimos ahí lo que son los apoyos diagnósticos, tomografía, radiografía, ecografía, hemograma, todo lo que corresponde para ver. Y criterios de internación, menores de 6 meses, también hipoxemia, si está deshidratado, no puede mantener la vía oral, vomita, dificultad respiratoria, el paciente no se ve bien. Las enfermeras siempre dicen eso. Doctor, este paciente no lo veo bien, y ellas nos alertan. Eso es lo bueno de trabajar en equipo. Nos alertan y nos dicen, no, a ver qué tenemos. Y realmente vas y valoras al paciente y no lo ves bien. Doctor, está con 40, ya, dale su antipirético. Lo valoramos después del antipirético, entonces era por la fiebre. Tenemos que ver también si lo referimos a un tercer nivel para que entre a terapia, para ver si no está saturando bajo, si tú ya tienes con oxígeno con reservorio y satura bajo, lo tienes que ver. Y si tienes acceso a una gasometría, le vas haciendo. Tenemos apneas, tenemos neumonías multifocales, cianótico, el paciente lo refieres para déficit neurológico, disfunción hemodinámica, para que entre el tratamiento. Si es bacteriano y es ambulatorio y tiene todas las vacunas, no tiene dificultad respiratoria, amoxicilina, 80 miligramos en 2 o 3 dosis. Pero si el niño no está vacunado, tienes que cubrir el hemófilos influenza con amoxicilina más clavulánico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si es endovenoso, un poco más alta la dosis, o cefotaxima o ceftriaxona puedes usar. Neumonía con derrame pleural, cefotaxima, lo internas. Neumonía que está con abscesos, lo internas. No se olviden que hay complicaciones en una neumonía, como ser un derrame pleural, cavitaciones, miren aquí neumonías multifocales, aquí también neumonía necrotizante. Entonces, estos tipos de complicaciones vemos, multifocales, a veces extracardíacas, una insuficiencia cardíaca, pericarditis, choque séptico, falla multiorgánica. La prevención, la lactancia materna, la vacunación son importantes para prevenir, evitar que los papás fumen, ¿no? Espacios aireados, lavado de manos. Creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es esto, lavado, y retrasar ingreso a la guardería. ¿Cómo nos ayudan las enfermeras? Apoyando al médico, viendo lo que satisfacer las necesidades del enfermo. Si vemos las políticas del hospital, cómo debe internarse, cómo debe manejarse,
medidas que alivien el estrés del papá, cumplimiento del tratamiento en internación si se interna, dándole la antibióticos, la nebulización, la oxigenoterapia, monitorizando los signos vitales, evitar procedimientos bruscos. A veces no pensamos que nosotros podríamos ser pacientes alguna vez, les pinchamos sin avisarles, no, entonces debemos tener también empatía hacia nuestros pacientes y prevención de infecciones cruzadas con el lavado de manos. Esto son lo que las enfermeras nos enseñan. Doctorcito, le he visto tocar al paciente sin lavar. Eso es importante, que te digan que estás haciendo mal las cosas, retroalimentarte cada día más, que tú también supervises a las enfermeras. Y en este tiempo de pandemia, la seguridad. Tú mismo tienes que cuidarte. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Que nos provean de estos equipos de bioseguridad hasta descartar que no sea COVID. Hay un caso clínico con apoyo de enfermería, es una pacientita de 3 años, que tuvieron en prematurez de 28 semanas, nació con 750, estuvo en terapia neonatal 5 meses con varias extubaciones fallidas, le dieron alta y al mes regresó. A los 6 meses internada por neumonía, ya no en neonato, en pediatría, varios esquemas antibióticos, tiene traqueostomía y gastrostomía, porque la niña tiene retraso neurológico y una displasia broncopulmonar, ha entrado a hospitalización por tos, fiebre, 3 días. O sea, el paciente tiene sus antecedentes. 5 meses en neonato, le han dado alta un mes y ha vuelto a entrar aquí a los 6 meses y ha salido de terapia. Ahora el niño ya tiene 3 años, la niña. Esta vez, en época de pandemia, ha regresado porque ha tenido tos, fiebre de 3 días. Oxígeno por traqueostomía, saturando mayor, se inició ceftriaxona, padre con antecedente de COVID-19. Se realizó PCR a la niña positivo. Diagnóstico de neumonía por COVID, dificultad respiratoria, antecedente de prematurez, portadora de traqueostomía y gastrostomía, se interna, esta es su placa. Si ustedes ven, aquí tiene su traqueostomía y la gastrostomía. Aquí está su botón gástrico, ¿no? Esta niña ya tiene 3 años con todo lo que le ha pasado y esto más de paso, la COVID, neumonía. Evolución tórpida, no ha mejorado, desatura, desacoplado del ventilador, se saca la traqueostomía y se llega a intubar orotraqueal. Y se pone, se hace una tomografía, en la tomografía podemos ver lo que hemos visto, todo ocupado, miren aquí debe verse negro, totalmente ocupado por infiltrados, entonces esta es una neumonía por COVID. El paciente desaturando, mal, muy mal, entonces evolución tórpida, satura 70, ventilador alto, gasometría con hipoxemia. ¿Qué hemos hecho? Lo que hacemos en los adultos, pronar. ¿Y quién nos ayuda en esto? El médico indica, la enfermera. Vean que ustedes como equipo nos ayudan en todo, tanto en el primer nivel, en un tercer nivel. Ese es el mensaje, que somos un equipo. Se ha pronado, la niña lo cuidan, ellos monitorizando el ventilador, ahí está, y la saturación que estaba saturando 75 en posición normal, miren, 96, saturando 96. Ha mejorado y la niña salió. Eso es lo que le quería presentar. Creo que me he extendido un poquito en el tiempo, pero es lo que les quería un poco compartir, los conocimientos que vivimos en esta época de pandemia especialmente. No sé si tienen algunas preguntas.